cuestión de presentación nomás al Señor. Señor, te damos gracias porque estamos aquí. Te damos gracias porque tú estás con nosotros y nos honras, Señor, con tu presencia. Porque tú dices que el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y yo lo amaré y me manifestaré o haré morada con ellos. Y tú tienes tu morada acá, Señor. El reino de los cielos está en este momento en nosotros. Y queremos bendecir tu nombre, Señor, y levantar tu nombre como tú te mereces. Señor, danos conocimiento, danos revelación para poder hablar de este Dios maravilloso que eres tú, Señor, y hacerte justicia en lo bueno y amoroso que eres, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. La verdad que con todo lo que le estaba contando, que el Señor me estaba hablando mucho de este reino de los cielos, como dice Mateo, o el reino de Dios, como dicen los otros apóstoles, que es lo mismo, ¿cierto? Mateo también habla del reino de Dios, que es dos maneras diferentes de nombrar lo mismo en la Biblia. Y cuando el Señor, antes de comenzar su ministerio, Jesucristo, va a ser bautizado por Juan el Bautista. Ahí comienza su ministerio. Y estas cosas yo le he dicho muchas veces ya, pero vamos a hacer una recopilación de estas, porque aquí hay, en esto que voy a decir, hay revelación de Dios. Revelación de quiénes somos y cómo tenemos que actuar de acuerdo a lo que Dios nos ha entregado cuando Jesucristo vino a esta tierra. Entonces, como les decía, en el bautismo de Jesús pasaron varias cosas, pero yo quiero rescatar una de ellas. Y voy a leer en Marcos 1, del 9 al 11, que es el bautizo de Jesucristo. Y dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, ya saliendo del bautismo, vio abrirse los cielos. Pero esto lo quiero resaltar mucho, porque cuando se abren los cielos, no es la palabra abrirse los cielos nomás. Está hablando primero del reino de los cielos. Está hablando de donde Dios vive. Eso fue lo que se abrió. Y dice que, no dice que se abrieron, sino que dice se rasgaron, se rompieron. O sea, hubo un estruendo cuando esto pasó. ¿Ya? Se hizo pedazos el cielo, dice. De esa palabra está hablando. ¿Ya? Y el Espíritu, como paloma, descendió sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué destaco mucho esto del romperse los cielos? Porque ahí bajó el reino de los cielos. Por eso fue un estruendo, no fue algo, una cosa como nosotros nos imaginamos, algo así despacito, no fue impactante, ¿ya? Y ahí baja, ¿no es cierto?, como paloma, en esta paz, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, a tomar posesión de esta tierra. Dios a través del Espíritu Santo, definitivamente. Porque hasta ese momento, en el Antiguo Testamento, estaba tomado todavía por el enemigo, esta tierra. Pero cuando Jesucristo es bautizado, baja, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo y Dios Padre le da el respaldo a este Hijo y a su reino que desciende a esta tierra y que se posa sobre su Hijo, y Él empieza a mostrar de qué se trata el reino de Dios y cómo debemos vivir nosotros después que se abren los cielos, porque estos cielos quedan abiertos para siempre. Nadie puede cerrar algo que abre Dios. Nadie, porque así dice la palabra: lo que Él abre, nadie lo puede cerrar, y lo que cierra, nadie lo puede abrir. Por lo tanto, esta abertura, ¿no es cierto?, este rompimiento del reino de los cielos y el descender Dios mismo como paloma, ¿no es cierto?, sobre su Hijo, Jesucristo, es fundamental para entender que hoy día nosotros vivimos en esta tierra, en el reino de Dios. Todos los que creen entran en el reino de Dios y viven en ese reino sobrenaturalmente. Y cuando vamos a saltarnos todo el ministerio de Jesucristo y vamos a llegar a la muerte de Jesucristo. Entonces ya quedó claro, el reino descendió, nosotros estamos en el reino, viviendo en ese reino, si creemos en Jesucristo.
¿ya? Pero cuando Él viene, ¿no es cierto?, y muere por nosotros en la cruz, en Mateo 27, voy a leer Mateo 27, 45 al 51, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Está hablando desde la hora sexta, desde las 9 de la mañana, no, de la sexta es 3, 4, 5, 6, a ver, 6 más 6, desde las 12 hasta las 3, ¿ya? Eso es la hora. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, de las 3 de la tarde de las 12 de la tarde hasta las 3 de la tarde hubo esta tiniebla, ¿ya? Cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, 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 lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Esta palabra rasgó, y esto lo dije la otra vez, es la misma palabra de la rasgó los cielos. Fue un estruendo tremendo cuando se rasgó el velo. Sobrenatural. Claro, porque un velo no puede sonar tanto. Y dice, se rasgó en dos, de arriba abajo. Fue la conexión, ¿no es cierto?, del cielo en la tierra de nuevo. Y la tierra tembló. ¿Se están imaginando? O sea, cuando Jesucristo no es una muerte así apacible. Se rasga, se rompe, hay estruendo, ¿no es cierto? Hay temblor. Se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso es cuando el Señor muere, cuando el Señor es resucitado y empieza su ministerio, nosotros vemos descender el reino de los cielos. Y cuando el Señor muere y termina su obra, nosotros vemos, el Señor abre el lugar santísimo del templo, abre, ¿no es cierto?, las puertas para entrar a su presencia cuando nosotros necesitamos entrar. Entonces, hermanos míos, el Señor en su obra completa, en el principio, ¿no es cierto?, cuando lo es bautizado, viene el reino de los cielos, desciende, invade esta tierra, y después cuando Él muere, nos abre las puertas para nosotros entrar, porque ya estamos en el reino, pero podemos entrar al lugar santísimo, donde antes solamente un sacerdote preparado por meses, limpiado y preparado para entrar a esa presencia, el Señor nos abre ese lugar para que nosotros cualquiera de nosotros podamos entrar cuando queremos, por la sangre de Jesucristo. Entonces, es para que entendamos quiénes somos y de qué se trata ser hijo de Dios. El Señor dejó todo consumado para que nosotros vivamos en ese reino, y ese reino no tiene nada que ver con la tierra antes de Cristo. Como por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento alguien tocaba a un leproso, quedaba inmundo y se contagiaba de la lepra. Después del reino, cuando viene el reino de Dios, uno ora por el leproso, lo puede tocar y él se tiene que sanar porque estamos en el reino de los cielos. Hay un cambio profundo, porque ya nosotros tenemos el poder sobre la maldad y sobre la enfermedad y sobre todas las cosas que nos hacían daño antes de Cristo. Por ejemplo, Pedro, que era un hombre que conocía la palabra y que estaba desde el Antiguo Testamento, él no podía comer muchas cosas, muchos animales que están prohibidos en la ley antigua. Pero nosotros en el Nuevo Testamento nos basta con bendecir nuestros alimentos y no importa si es un animal que está acá prohibido, lo podemos comer porque nuestra bendición es suficiente para hacer ese animal inmundo, hacerlo digno de ser comido por nosotros. ¿Se dan cuenta? El poder que el Señor nos entrega es para que nosotros vivamos tranquilos y no atormentados por este mundo. Vivamos en ese reino que es superior, pero muy superior a lo que es la tierra, y que nos trae, ¿no es cierto?, la convicción de ser
hijos de Dios y que estamos por sobre las enfermedades, por sobre los demonios, por sobre Satanás y por sobre todas las cosas que antes, y por sobre el pecado, podemos vencer el pecado, todas las cosas que antes no podían hacer los hombres, y por eso Dios deja escrito este Antiguo Testamento donde el reino de Dios todavía no había descendido y donde los hombres no podían vencer el pecado, no podían vencer las enfermedades, tenían que andarse cuidando, no comiendo. Nosotros no vivimos así. Entonces, es una transformación del mundo tan grande la venida del Señor Jesucristo, tan importante, y el enemigo ha hecho un trabajo tan grande para hacernos creer que el reino no está aquí. Y Jesucristo lo dice a cada rato, el reino está a la mano. Cuando el Señor Jesucristo llama a Natanael, también lo he leído varias veces, y le dijo, Natanael, le dice, Jesús a Natanael le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Este es el primer encuentro entre Natanael y Jesucristo. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, y esto es lo importante de esta frase, de esta conversación, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Desde ese momento, dice, desde que se abrieron los cielos, se rajaron los cielos, desde ahí en adelante, dice Jesucristo, van a estar abiertos estos cielos. Y es para nosotros este mensaje. Los cielos no se han cerrado. El poder de Dios no está, no ha disminuido. Nosotros vivimos en ese reino. Pero debemos creerlo para hacerlo efectivo. Si yo te doy un cheque, vamos a hablar de plata, de $1.000.000 y lo pongo en tu cuenta, y tú no crees que tienes un cheque de $1.000.000 y no lo cobras y no lo usas, va a quedar ahí y se va a morir el $1.000.000. Bueno, lo que nos dio el Señor no es plata, pero es poder de Dios en su Espíritu Santo. Y nosotros, como no creemos, no cobramos ese poder. Y lo tenemos ahí guardado, aquí adentro, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y lo tenemos guardado porque no creemos. Y no lo usamos. Y créanme que es muy difícil entender esto, para mí. Pero yo veo que también es muy difícil que la gente crea esto, porque veo mucha gente que se les predica, como estos pastores, que son pastores, y no creen que tienen el poder de Dios. Y yo veo esta iglesia, que se le ha predicado, hay algunos que están 5, 6 años, 7 años predicando lo mismo, y son contados con las manos los que están usando este poder de Dios. Entonces, no le permitan más al enemigo hacerles creer que él tiene poder, porque él ya perdió la guerra, y nosotros somos victoriosos. Es muy diferente pelear una guerra desde la victoria que pelear una guerra desde la derrota. Nosotros peleamos unas batallas porque la guerra está ganada. Desde la victoria sabemos que la victoria es nuestra. Y no podemos seguir, ¿no es cierto? No podemos seguir creyendo que vamos a perder. Si no podemos perder, no podemos perder porque ya está hecho. Está consumado todo. Es imposible que perdamos. ¿Hasta cuándo perdemos? ¿Hasta cuándo le damos crédito al mentiroso? No puede ser eso. No puede ser más en nuestras vidas. Por favor, busquen el Espíritu Santo, porque si no el enemigo los va a engañar, como ha engañado a muchos. Y los va a sacar del Señor. Yo esto lo estoy predicando hace 2 años, pero así continuado que el Señor me está diciendo, busquen en el Espíritu Santo el poder de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos, dice Jesucristo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está a la mano, dice. Porque acercado es como muy impreciso. Está aquí, el reino está aquí. Dice,
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué está hablando? De nosotros. De nosotros es el reino de los cielos, de los que nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Ese es el pobre de espíritu. Si tú eres pobre de espíritu y te das cuenta que necesitas a Dios para todas las cosas, el reino de los cielos es tuyo. Y el reino de los cielos es poder de Dios. No es que tú vas a... Hoy el reino de los cielos, ya, ¿y qué hago con esto? Es poder de Dios. Cualquier cosa que tú declares, eso se va a hacer porque el Señor así lo dijo. Todo lo que pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer para gloria de Dios Padre. Pero sí, nosotros tenemos que estar en la obra de Jesucristo que preparó para nosotros de antemano. Él tiene preparado de antemano. Debemos buscar su voluntad como hacía Jesucristo. Jesucristo hacía todo lo que Dios le decía, todo lo que él veía hacer a su Padre, él lo hacía. Él vino a servir a su Padre y a servirnos a nosotros. Y por eso le lava los pies a sus apóstoles cuando ya está todo listo, consumado en su vida en esta tierra. Eso lo dije la vez pasada. Y dice después de los pobres de espíritu, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. También el tener, ¿no es cierto?, el reino de los cielos trae de parte de la tierra persecución. ¿Por qué trae persecución? Porque hay mucha gente que le cree a Satanás y es parte de ellos. Y ellos nos van a tratar de aminorar, de achicar, y han conseguido mucho, porque si usted mira el mundo, crecen más ellos que nosotros. ¿Por qué crecen más ellos que nosotros? ¿Por qué? Porque no creemos en nuestro rey, que reina. Porque cuando yo creo en mi corazón, no hay ninguna duda, porque así tiene que ser, el creer, el Señor viene y hace lo que yo necesito que haga, a favor mío. Pero tenemos que ser con humildad, saber ir y decir, Señor, misericordia. Tenemos que pedir misericordia porque no hemos hecho lo que el Señor necesita que hagamos. Estamos sentados aquí todos los domingos, escuchamos una palabra y vamos afuera y no hacemos nada. Porque dice, el reino de Dios es poder, dicen, ¿cierto? Yo dije eso. En Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si uno es capaz de echar fuera a los demonios, esto lo dice Jesucristo, ciertamente el reino de Dios está contigo. Eso es una prueba. ¿Pero cómo se prueba? Mostrando poder. ¿Y cómo mostramos poder? Creyendo quiénes somos. Nada más que eso. Y pasando tiempo, por supuesto, entrando al lugar santísimo. Si para eso murió Jesucristo, para eso cuando expiró se rompió ese velo. Y se abrieron los cielos para que nosotros vivamos en ese reino y entremos a su lugar santísimo, sin dudar que nos vamos a encontrar con Él. Porque en el lugar santísimo está la presencia de Dios. No podemos dudar que no va a venir. Tiene que venir el Señor, porque Él cumple su palabra. Pero nosotros no creemos y vamos y hablamos al aire. No esperamos que venga el Señor. Tiene que venir. Él es obligado a venir porque su palabra Él la cumple. ¿Entienden? No podemos dudar la palabra de Dios. El reino de Dios es poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice Pablo. Muéstrenme el poder de Dios. Voy a ir a la iglesia de Corintios, le dicen, voy a ir para ver esos que están envanecidos, que hablan bonito, para que me muestren el poder. Y cuando dice poder está hablando de dynamos, que es dinamita, que es poder de Dios. Es la misma palabra que Jesucristo les dice a sus apóstoles. Lo último que le dice a sus apóstoles. ¿Usted sabe lo último que le dice a sus apóstoles antes de subir a los cielos? A volver a ser Dios, a ser glorificado. Es la última palabra que les dice. Yo se las voy a leer. Mire lo que dice el Señor. ¿Será importante lo que estoy hablando yo? Créanlo, por favor, y empiecen a tener poder de Dios y a sanar enfermos y a dar fruto, porque eso da fruto. El vivir en el reino de Dios tiene que traer fruto. Hechos. Lo último que dice Señor Jesucristo a sus apóstoles. Esa es su última frase. ¿Qué es lo que dice en su última frase antes de subir a los cielos? Dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la última frase que dice Jesucristo. Y después de eso, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Lo último, será importante lo que dijo. Es la frase que nosotros debemos tener marcada en nuestra casa.
Porque eso significa ser cristiano. Es vivir en su poder y entender que somos parte de ese reino y que ese reino está aquí y que nosotros podemos entrar a su presencia. Somos el templo de Dios y tenemos la presencia de Dios en nuestra casa. Y entramos a su presencia cuando queremos. Y ese poder anda con nosotros porque el Espíritu Santo está aquí y está sobre nosotros, igual que con Cristo. Eso somos, porque tenemos que entender, hermanos míos, no podemos seguir perdiendo el tiempo y haciendo lo que nos da la gana. Empecemos a vivir en el reino y en la voluntad de Dios. Para entrar al reino se necesita nacer de nuevo, ¿no es cierto? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Necesitas esforzarte para entrar. No es, ya yo entro nomás. Por algo cuesta entrar. Entonces uno dice, pero él echa a los demonios porque el Señor le dio. No, mi amor, no, esto es amor hacia el Dios. No es porque uno es especial. El Señor, fui a buscar al Señor por un año completo que Él viniera. Y hoy día yo se lo regalo a ustedes y ustedes no lo están aprovechando. Tuve un año buscando al Señor sin que viniera, tratando de creer esto y entenderlo, porque yo creo que esta palabra. Y hoy día yo les muestro a la gente, les saco a los demonios y después se van y no hacen nada más con eso. Si tú eres bendecido para bendecir a otros. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio como iglesia? Necesitamos esforzarnos, dice la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, está aquí y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos se esfuerzan en entrar en él. No es algo que entra solo, que uno se cae, me caí dentro del reino. No, hay que buscar al Señor, hay que creer, hay que luchar contra el enemigo, no permitirle más someterse a Dios y resistir al diablo. Y no va a entrar más en mi vida, no va a entrar más en mi casa. Y hay que dar fruto. Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produce frutos de él. Si no nos damos fruto, nos van a quitar el reino. Eso lo dice Jesucristo, no lo digo yo. No lo estoy amenazando yo. Yo tengo temor de esto. Yo lo único que le pido siempre, Señor, ten misericordia de mí, no me quites tu presencia, no me quites el reino, porque su presencia es el reino. ¿O no? No sigamos perdiendo el tiempo. El jueves yo fui al centro, solo. Tenía que arreglar un problema particular y iba caminando por Ahumada. Y el Señor me dijo que predicara ahí en ese momento, solo. Yo muchas veces había pasado por ahí, me había paseado en Ahumada y yo decía, el Espíritu me decía que predicara. Y esta vez me paré y prediqué. Fue una predica hermosa, con mucho poder de Dios. El Señor me estaba rodeando. Y la gente que escuchó, yo sé que el Señor hizo. Por algo me hizo hablar ahí. Mientras otros están preocupados de ver lo malo de los demás, nosotros debemos preocuparnos de hacer la obra del Señor. No nos preocupemos más de quién está bien, quién está mal. Busquemos al Señor y hagamos su obra. No nos distraigamos en lo que el enemigo nos quiere distraer. Hagamos lo que tenemos que hacer de una vez por todas. Seamos esa iglesia que Dios soñó, esa pequeña manada que decía recién cuando oraba mi amigo, ¿cómo te llamas tú? Paul. No, sí, ya sé tu nombre, Paul. Oraba Paul que decía, pequeña manada. Es una pequeña manada que le entregó el reino, dice. ¿Sí o no? Eso es lo que dice el Señor. Nos entregó el reino. Y nos entregó el reino. ¿Y qué estamos haciendo con él? Si dice, vayan, recibiréis poder. Y ya lo tenemos. Iglesia, lo tenemos. Está aquí el Señor. ¿Y qué haremos? Sobre vosotros el Espíritu Santo ya está sobre nosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Tenemos que llevar este reino, mostrar este reino, como lo hacían los apóstoles. Y decía Pablo
hablaba con valentía por espacio de 3 meses discutiendo, ¿saben qué? Y persuadiendo a la gente acerca del reino de Dios. O sea, siempre la prédica nuestra tiene que ser de Cristo y su reino, y mostrar ese reino. Eso es, hermanos míos, ser cristiano. No estas grandes teologías y que se van por acá, que el teólogo tanto dice tanto. Déjense de enredar en lesera, en basura, muestren el reino. Si eso es lo que hacían los apóstoles, muéstrenme qué hablan los apóstoles, qué está escrito aquí, a dónde están las teologías grandes. Y se dan el lujo de decir la teología del reino de los cielos. ¿Qué teología si es lo que hacía Cristo y lo que dice Cristo que tenemos que hacer? ¿Para qué le ponen teología? Doctrina, la doctrina del reino de los cielos, como que algo especial que algunos hacen y los otros no. Si eso es lo que Jesucristo nos manda a predicar, el reino de los cielos, le manda a sus apóstoles, eso es, a llevar el reino de los cielos, que es lo que está diciendo acá. Miren, vamos a leer una palabra en Efesios. Busquen Efesios por mientras. Cuando eligió a los 12 apóstoles, busquen Efesios nomás, yo les voy a decir el versículo. Cuando eligió a los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Dice, entonces llamando a sus 12 apóstoles, esto está en Mateo 10, 1, 7, ¿ya? Pero voy a leer menos, así que quiero contarles esto nomás. Entonces llamando a sus 12 discípulos les dijo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que echasen fuera y para sanar todas enfermedades y toda dolencia. Eso es lo que nos da a nosotros, porque si se los dio a ellos, ¿por qué no nos va a dar a nosotros lo mismo? Si Él dice que nos da todo lo que Él tiene, todo. Yo los envío como yo fui enviado. Si Él los envió con ese poder, también nosotros lo tenemos. Y entonces después nombra, ¿no es cierto?, los 12 apóstoles y los manda, esta es la misión, y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanas no entréis, esto es antes de, ¿no es cierto?, de subir a los cielos, pero miren lo que le dice, sino id antes las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cuál es la predica? Es decir eso, ¿sabes que el reino de los cielos está aquí? Y mostrarlo, porque el reino de Dios es poder de Dios. Eso lo dice la palabra. Entonces, si no tenemos poder de Dios y somos puro bla bla, ¿no somos cristianos? No estamos haciendo lo que Dios dice. Porque dice la palabra que el que es de Cristo hace la voluntad del Padre. Porque el que está en el mundo y no hace la voluntad del Padre no puede agradar a Dios porque no tiene la fe para hacerlo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no tenemos la fe, por eso no se mueve el Espíritu Santo a través de nosotros, porque nosotros tenemos el reino de Dios. Vivimos en Él, tenemos acceso a su lugar santísimo, a su presencia. ¿Y qué hacemos con eso? Hermanos míos, ustedes como iglesia no tienen excusa de no tener el poder y no estar viviendo en ese poder. Porque ustedes lo han visto. Yo no estoy haciendo puro bla bla, yo muestro el reino de los cielos. Cuando oro por ustedes, el demonio se tiene que ir, los espíritus se van y son sanados. O sea, esto no es puro bla bla. Y muchos de ustedes lo están haciendo también. Algunos de ustedes, no muchos, algunos de ustedes lo están haciendo. Por lo tanto, los demás no tienen excusa. Tienen que buscar con desesperación. Y es lo que he estado diciendo hace mucho tiempo. Con desesperación esto. Y los que lo están teniendo, hay mucho más. También eso es para mí. Hay mucho más. Lo que aprendemos los miércoles, algunos que nos dan los miércoles. Mire, yo quiero leerles una palabra, después nos vamos a ir a Efesios. La última cosa que me estoy saliendo. Pero este miércoles que pasamos, recién que pasó, leímos Pablo y Bernabé en Iconio. 14, capítulo 14, o fue el miércoles anterior, no me acuerdo cuál.
Pero a mí me llamó mucho la atención y lo aprendí esto yo, o sea, me confirmó lo que yo estoy hablando hoy día. Dice en el 14:1, aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo los de griegos. Más los judíos, esto era puro bla bla todavía, ¿ya? Más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, cuando empezaron a hablar en contra de Pablo, ¿no es cierto?, y Bernabé, por tanto, ellos se detuvieron allí mucho tiempo. En vez de arrancar, porque se empezaron a poner en contra de ellos, se quedaron ahí. Hablando con denuedo, con valentía. Esto de ser valiente, esto te lo da el Espíritu Santo, lo aprendimos también el miércoles, ¿ya? Por otras palabras que mostraron, ¿ya? Por tanto, dice, hablando con denuedo, con valentía, confiados en el Señor. Eso es la confianza en nuestro Dios. Si yo estoy en el reino, mi Dios tiene todo el poder y su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él va a hacer lo necesario para que yo haga la obra en el Señor. Y dice, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. El Señor daba testimonio de lo que estaban hablando, porque eso, ahí está el reino, cuando viene el rey, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. O sea, ¿cómo respalda el Señor mi palabra? Haciendo señales y prodigios. Hay milagros en esa iglesia. Hay iglesias que no hay milagros, huyan de esa iglesia, huyan. Porque el Señor respalda, cuando está su palabra, predicada con valentía, respalda con señales y prodigios. ¿O no? ¿Estoy lo cierto o no estoy lo cierto? Aquí, eso está enseñando esto. Y no estoy sacándolo de contexto porque todo hechos es manifestación del Espíritu Santo, manifestación de poder. Estoy leyendo un puro párrafo que confirma que Él confirma su palabra con poderes. Le daba a ellos el poder de hacer señales y prodigios, hacer milagros. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron y a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y tuvieron que huir a ciudades de Licornia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Ellos no pararon, pero créanme, mucha gente se convirtió y hicieron muchas iglesias. Ellos invadieron Asia y Europa con las iglesias, Bernabé y Pablo. ¿Con qué? ¿Qué es lo que tenían? La palabra, el reino de Dios, su justicia. Y es suficiente, suficiente. Pero la pura palabra no es suficiente. El reino es poder de Dios. Entonces vamos a Efesios. Eso se me había pasado, por eso volví atrás. Aún, en Efesios 2, 5 al 22 voy a leer. Pero no sé si lo voy a leer todo, pero eso es el párrafo que yo tengo acá. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. O sea, es un regalo tu salvación. Y juntamente con Él nos resucitó. Estás resucitado. Cuando te encuentras con Cristo, tú eres resucitado. Eres nueva criatura, ¿no es cierto? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Señor te resucita y te pone en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. A la derecha del Padre está Cristo, tú estás ahí mismo, en ese lugar, en el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Ahí está confirmando Pablo que Él sí está ahí. Porque cuando nosotros entramos al lugar santísimo, estamos entrando no en el templo de acá abajo, porque no existe ese templo de acá abajo, sino que estamos hablando del templo no hecho de mano, el templo de Dios, ahí a donde Jesucristo se sacrificó. ¿Me están entendiendo? No es un templo hecho por mano humana, es el templo de Dios mismo. Entonces entramos a la presencia de Dios. Padre, esto es muy poderoso. Si lo creemos, así es, porque así dice la palabra. Está
estamos en el lugar santísimo, en los lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús, cuando resucitamos, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Para mostrar, ¿para qué estamos ahí en los lugares celestiales? ¿Para qué entramos al lugar santísimo? ¿Para qué vivimos en el reino? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. ¿De qué estamos hablando? ¿No es cierto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia de Dios, está hablando, de Dios Padre, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si tú crees, todo esto ocurre. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, ni la fe es nuestra. Tenemos que pedirle esa fe. Pero esa fe, no la fe salvífica para creer en Jesucristo, sino que la fe para vivir en el reino de Dios, para entrar en su presencia, para que el Señor tenga que venir a estar contigo, porque tu fe lo obliga a venir. Es como prepotente decir que nosotros obligamos a Dios, pero es que Dios tiene que cumplir su palabra. Y si yo creo, dice, el que me busca debe creer que yo estoy, o que le hay, ¿cierto? Como dicen en Reina Valera. Pero es que yo estoy, el que me busca debe creer que yo estoy, y que soy galardonador de los que me buscan. Entonces si yo creo que Él va a estar cuando entro al lugar santísimo, Él tiene que estar. Si el problema es mi duda, la que no. Si el Señor ve tu corazón, créanme, ve su corazón. Y si ve que hay duda, que no va a estar, que tú no crees que va a estar, Él no puede ir a estar contigo. Porque sin fe, dicen, es imposible agradar a Dios. Tú debes creer, no debes dudar. Cuando yo entro a la presencia de Dios en mi pieza, me encierro y yo digo, Señor, ven. Y no hay duda, el Señor inmediatamente, pero inmediatamente, no se demora ni un segundo en estar contigo, porque Él anhela pasar tiempo contigo, nos anhela. Entonces, después de que dice esto, de que estamos en el lugar santísimo, ¿no? Porque por la fe, y esto no de nosotros, que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, o sea, somos hechos a su imagen, ¿no es cierto? Hechura, el Señor pescó un molde y nos hizo igual a Jesucristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Entonces, si tú no andas en la voluntad de Dios, no mal puedes hacer estas buenas obras que están preparadas de antemano para ti. Debemos vivir en esas obras. Entonces, Señor, vamos al lugar santísimo y el Espíritu Santo nos va a decir, mira, necesito que hagas esto, que le hable a tal persona, que vayas acá. Te va diciendo, como a mí me dijo en el centro, y predica aquí. Y predica, y yo no sé lo que pasó, pero yo estaba en la voluntad del Señor. No sé cuánta gente se convirtió, cuánta gente, porque yo le estaba diciendo algo parecido a lo que estoy diciendo acá, pero más simple, y no sé cuánta gente fue después que me escuchó y se arrodilló en su lugar santísimo, ¿no es cierto? Y entró en la presencia de Dios, a lo mejor varios, o uno, pero ya se justificó lo que Dios dice, a lo mejor Dios le quería hablar a uno solo, no sé, pero yo vivo en su voluntad y hago su voluntad. Porque dice el Señor que debemos vivir en esas obras que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Dice, porque somos hechura suya. Porque preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas. Después dice en el 11, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano de la carne. Está hablando de los gentiles y los judíos, ¿no es cierto? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Eso somos cuando no creemos, hermano. Aunque tú digas que yo soy cristiano y todo, si tú no crees y no tienes el poder de Dios y no estás viviendo en el reino de Dios, esto éramos y esto somos, seguimos siendo. Dice aquí, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Se imaginan estar sin Cristo de nuevo? ¿Cómo vivíamos antes? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin saber quiénes somos en este mundo. Sin esperanza, porque sin esperanza vivimos atormentados sin el Señor, porque no sabemos qué está pasando ni por qué pasan las cosas. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. No sabemos lo que pasa. De repente nosotros vamos y peleamos y no entendemos por qué estamos peleando. Y es un demonio que te está haciendo pelear. Vamos y tomamos y nos curamos, nos emborrachamos y no sabemos por qué no podemos parar.
Es otro demonio que es de una herencia o un demonio de adicción o droga. Y el mundo está lleno de esto. O no puedes dormir. Y tú dices, ¿pero por qué no puedo dormir? O duermes con los dientes apretados y se te rompen todos los dientes. Y eso es otro espíritu inmundo que no te está atormentando en la noche. Entonces, vivimos atormentados, sin esperanza, sin Dios. Así se vive, así viven la gente. Yo veo la gente que está sin Dios, es terrible su vida. Créanme, es terrible, hay mucha necesidad. Y ellos creen que, me han dicho, hace poco hablé con personas, me decían, bueno, este es el infierno, po. Este es el infierno, estamos pagando nuestras culpas, nuestros pecados aquí. No, yo dije, ¿sabes qué? Sí, estás viviendo mal porque estás viviendo fuera del reino de Dios. Y claro, estás apartado de Dios, apartada de Dios, apartado de Dios. Y claro, pero esta es una sinopsis mala, débil de lo que va a ser el infierno. El infierno es mucho peor que esto y no estás pagando nada, estás viviendo las consecuencias de dejar afuera de tu vida al Señor. Eso es todo. Y no creerle a Dios que hay que vivir no con un poquito, sino con todo lo que nos dice. Pero ahora, después de que estamos sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Podemos entrar a su presencia, eso es ser cercano por su sangre. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, del israelita, ¿no es cierto?, el hebreo, y los gentiles que somos nosotros, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, la enemistad en la carne de Cristo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Se dan cuenta? Si tú tienes el Espíritu Santo, tienes entrada al Padre. Úsala, úsala. Pasen tiempo con ese Padre, tienen derecho a estar con Él. Y créanme, estar con Él tú no quedas indiferente. Hay poder en ese estar, hay transformación. La metanoia que dice en el griego, la metamorfosis que tú necesitas para ser la verdadera criatura de Dios. Todas las cosas son hechas nuevas. En ese momento, ahí, adentro de ese lugar, en el lugar santísimo, es donde Dios te transforma a través de su Espíritu Santo. Donde te dice lo que tienes que hacer, donde pone amor de Dios, el Espíritu Santo, por los demás. Donde te da la sabiduría, donde se revela el Señor, lo que yo estoy hablando. Es en el lugar santísimo donde ocurre todo eso. Es la presencia de Dios. Si tú no vas a estar con el Señor, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a tener poder si hay que tener una conexión con Él? ¿Quieres aprender sin hacer nada? O sea, por osmosis, si no funciona así, tú tienes que estar con la persona. Tú cuando fuiste a la universidad, tú tenías que pasar tiempo con el profesor escuchándolo para entender, para aprender. Lo mismo nos dice el Señor, tú quieres vivir en el reino, quieres vivir sobrenaturalmente, quieres entender los misterios que no entienden los demás. Tienes que pasar tiempo con el profesor, con el maestro, que es Dios. Es tan simple como eso. Si no hay más, si el Evangelio es simple. Lo que pasa es que no creemos. Y seguimos. ¿No es cierto? Él es nuestra paz. Hizo uno. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas, ahí estamos, de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahí habíamos quedado. Así que ya no soy extranjero, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Sabes lo que significa ser hijo de Dios? Tú has tenido un padre aquí en la tierra, ¿no es cierto? Él daba todo por ti. Un buen padre da todo por sus hijos. Un buen padre normal da todo por sus hijos. Bueno, este es Dios.
y tiene todo, ¿no nos dará todo? Si dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros, para poder estar con nosotros, para reconciliarnos, para que pudiéramos entrar a su presencia. Si Él dejó que asesinaran a su Hijo para poder tener conexión con nosotros, para que pudiéramos conversar con Él de nuevo. Si Él dio a su Hijo, ¿no te dará todas las otras cosas para que tú cumplas con las obras que tiene preparadas de antemano para ti? ¿Por qué seguimos perdiendo si la victoria ya está? Y después que dice, y miembro de la familia de Dios, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? Lean Hechos. Ahí está lo que hicieron los apóstoles cuando vino el Espíritu Santo. Esa es la iglesia que nosotros debemos ser. Dice, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, o sea, nuestro cimiento es Jesucristo. Estamos parados en la roca. Nadie nos puede botar. Nadie nos puede derribar. Un edificio en la roca no va a ser derribado. Ese es nuestro cimiento. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo, y lo vuelvo a repetir, de gloria en gloria, en gloria en gloria, hasta la misma imagen del Señor Jesucristo. Ese es el templo santo en el Señor. Cuando somos igual que Jesucristo, porque el trabajo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo que hizo todo el mundo, todo el universo, lo que ustedes ven, eso lo hizo el Espíritu Santo cuando Dios hablaba nomás. Ese mismo Espíritu Santo está en nosotros para transformarnos de tal manera de ser igual a Jesucristo, un templo santo del Señor. Para eso nos llamó. Y esto es fácil porque lo hace Él. Todo lo hace Él. Te cambia el corazón, te pone un corazón nuevo, te cambia el espíritu, pone su Espíritu Santo, nos hace andar en sus estatutos y preceptos. Él lo hace todo. Deja que lo haga. Haz tu parte, anda al lugar santísimo. Dale tiempo al Señor. Pasa tiempo con tu Maestro. Y dice que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Santo, Espíritu grande con mayúsculas. Somos morada del Espíritu Santo. Hermanos míos, si ustedes no entienden esta palabra, todo lo que he dicho hoy día, están en serios problemas de comprensión. De verdad, están en serios problemas de comprensión. Y si esta palabra no se cumple en ustedes, están en serios problemas de fe. No están creyendo. Cualquiera de las dos cosas es grave. Quizás es justificable cuando lo entienden, porque no es. Pero yo creo que lo dije tan claro y por todos lados que no hay nadie que no lo haya entendido. Y si no están viviendo en el poder de Dios es porque no tienen fe. Y sin fe, créanme, no es posible agradar a Dios. Deben buscar ese don que dice ahí, que es de Dios. Pedirle al Espíritu Santo, Señor, quiero creer todo, sin dudar, como creyeron los apóstoles, como creyó Pablo, como creyó Bernabé, como creyeron todos los hombres grandes que están en la Biblia. Así tenemos que creer. Esto está escrito para nosotros, para que nosotros creamos y seamos como estos hombres. No es una fábula esto es verdad. Es una verdad absoluta. Esto lo he dicho varias veces, una verdad absoluta. No tiene tiempo, no tiene persona, no tiene espacio. Es siempre verdad. Y hoy día que vivimos en el mundo de la relatividad, porque todo es relativo, mi verdad no es tu verdad, lo bueno es malo para algunos y lo malo es bueno para otros, tenemos esto, con poder, para mostrar que esto es verdad. Así que a nosotros no nos pueden contar cuentos cuando nosotros hablamos esta verdad, la creemos y la hacemos.
Eso es lo único que puede salvar este mundo, porque este mundo está colapsando, porque nosotros no hemos hecho lo que tenemos que hacer, porque nosotros no hemos mostrado el reino de Dios, porque el reino de Dios es poder que cumple esta verdad. ¿Me están entendiendo? Ese es el problema que tiene la iglesia cristiana hoy día. No están mostrando el poder de Dios, solamente están hablando. Y la palabra, sin el poder, sin el Espíritu Santo, no es una espada, es una filosofía más. Y no sirve. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, porque el Espíritu Santo va a venir. Crean, no le estoy lavando el cerebro, crean que ese Espíritu Santo que los arrodilla, los postra, es el que tiene poder para que ustedes al hablar hagan milagros, prodigios y señales. Créanlo. No me molestes tú. Ya, vamos a orar. El Señor viene. Ustedes saben que viene, Él respalda la palabra, porque esta palabra es verdad, y el Señor va a venir. Ustedes saben, los nuevos es primera vez que están, pero la palabra dice que en la presencia, y no quiero que se arrodillen, nuevo le estoy hablando a ustedes, no quiero que se arrodillen, el Señor los tiene que arrodillar. La gente aquí no se arrodilla porque se quieren arrodillar, viene el Señor. Viene el Espíritu Santo y la palabra dice que en la presencia de Jesucristo toda rodilla se doblará. Lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que los demonios se postran. Ahí hay uno. En el nombre de Jesucristo, ven Señor, ven Espíritu Santo, ven a bendecir este momento. Yo te doy gracias Señor porque tu presencia sea manifiesta, porque tú respaldas, así como respaldabas a Pablo y le permitía hacer prodigios de señales, tú respaldas Señor esta palabra. Yo te doy muchas gracias por lo que vas a hacer ahora. Más de tu unción, Espíritu Santo. Saca toda soberbia, todo lo que se resiste a ti, Señor. En el nombre de Jesús, sácalo. Y bendice, Señor. Bendice este momento. Saca toda mentira de las mentes de tus hijos que no les permiten actuar en el reino de los cielos sobrenaturalmente, que no les permite entrar al lugar santísimo donde tú estás, Señor. Saca todo lo que no es tuyo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Toda resistencia en contra tuya, Señor. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo. Muchas gracias, Señor Jesús.